Anton Keller tenía 22 años y el mapa de su mundo grabado en los callos de sus manos. Vivía en un pueblo de techos bajos, en una casa pequeña que siempre se sentía llena con el murmullo de sus padres y el ajetreo de sus dos hermanas menores. Cada mañana, despertaba antes que nadie para encender el fuego del taller mientras el resto de la familia aún dormía. Allí, entre el olor a hierro y serrín, trabajaba codo con su padre, moldeando el día con esfuerzo y sudor. Al mediodía, regresaba a una mesa donde el pan recién hecho y las risas de sus hermanas eran la única frontera que conocía. La guerra era un rumor lejano, un eco que moría antes de cruzar las montañas que protegían el valle y a los suyos. Sus padres evitaban el tema durante la cena, no por falta de interés, sino por el miedo a que nombrarla la hiciera real. Antón no pensaba en banderas ni en héroes. Su única meta era proteger esa rutina y asegurarse de volver a casa cada noche. Una mañana, mientras Antón limpiaba el hollín de sus manos en la entrada del taller, un mensajero le entregó un sobre frío. No era una carta larga ni traía palabras de aliento. Solo era un papel seco que no explicaba absolutamente nada. El texto era una lista de datos sin alma, una fecha próxima, un lugar desconocido y los objetos que debía llevar consigo. No había preguntas sobre su voluntad ni se pedía su opinión. Cada palabra escrita en tinta negra era una orden directa. Antón la leyó 2 veces en el silencio del taller, tratando de encontrar un sentido que se le escapaba entre los dedos. Dobló el papel con un gesto mecánico y lo guardó en el bolsillo, sintiendo cómo ese trozo de papel pesaba más que su yunque. No sintió miedo en ese instante, sino algo mucho más profundo y paralizante, una confusión que le nublaba el juicio. Al caer la tarde, puso la carta sobre la mesa de la cocina, frente a la mirada petrificada de sus padres y el silencio repentino de sus hermanas. El calor del guiso se enfrió, mientras la familia rodeaba aquel papel, comprendiendo que el mundo exterior, finalmente, había roto la puerta de su casa. El día del viaje, el pueblo amaneció envuelto en una niebla que lo silenciaba todo, como si el valle quisiera ocultar lo que estaba pasando. En la puerta de casa, su padre le apretó el hombro con la mano endurecida por el trabajo, un gesto que decía más que cualquier discurso. Su madre, con los ojos rojos pero la espalda firme, le entregó un pequeño fardo con comida, asegurándose de que sus manos se rozaran una última vez. Sus hermanas lo rodearon en un abrazo rápido y asustado, aferrándose a su chaqueta como si pudieran evitar que el tiempo siguiera corriendo. Ya en la estación, Anton se unió a los otros jóvenes que esperaban en el andén, todos unidos por el mismo silencio pesado. El tren llegó envuelto en vapor y ruido, una bestia de hierro que venía a reclamar a los hijos del pueblo. Al subir al vagón, Anton buscó los rostros de su familia entre la multitud hasta que el tren comenzó a moverse, lento y cruel. El tren avanzaba demasiado despacio para no pensar en el vacío que dejaba en la mesa de la cocina, pero avanzaba demasiado rápido para saltar y correr de vuelta a los brazos de su madre. Mientras el pueblo desaparecía tras la curva, Anton comprendió que la guerra ya no estaba lejos. Él era ahora parte de ella. Cuando el tren se detuvo con un chirrido final, Anton bajó al andén y el aire golpeó su rostro con un olor metálico y desconocido. No era el aire fresco de su pueblo, ni el dulzor de la madera quemada, sino una mezcla fría y acre que quemaba sus pulmones. Desde allí, una fila silenciosa los condujo a un edificio enorme y gris, sin ventanas que dieran una pista del interior. Dentro, sobre mesas largas, esperaban pilas de ropa idéntica, uniformes doblados con precisión, sin rastro de nombre ni historia.
El uniforme que le tocó a Anton no le quedaba bien. La tela áspera le rozaba la piel, incómoda y extraña. El casco, de metal pesado, le hundía las cejas, mientras la mochila parecía diseñada para otra espalda más fuerte. Rodeado de cientos de jóvenes vestidos exactamente igual, Anton no se sintió un soldado, no se sintió un héroe. Se sintió una pieza más, una tuerca fácilmente reemplazable en una maquinaria incomprensible y fría. Algunos de sus compañeros intentaban romper el hielo con bromas forzadas, mientras otros fijaban la mirada en el suelo. Anton ajustó el casco una y otra vez, buscando inútilmente una posición en la que el peso no lo aplastara. Pero la incomodidad persistía, un recordatorio constante de que su cuerpo ya no le pertenecía, sino a aquel uniforme gris. Una mañana, la fila de soldados avanzó hacia un nuevo barracón, donde la espera fue más corta y tensa. Allí les entregaron el equipo más pesado y frío, un fusil envuelto en grasa y con la culata pulida por manos ajenas. Antón sintió el peso del metal en sus manos, un objeto diseñado solo para un propósito, ajeno a todo lo que había aprendido en el taller. El instructor les mostró cómo cargarlo, cómo apuntar, cómo convertir ese trozo de hierro en una extensión de su voluntad. Después de eso, sin previo aviso, les ordenaron marchar. El camino ahora se sentía más urgente, cada paso más pesado. Avanzaban hacia un horizonte que ya no prometía la paz del valle, sino una negrura extraña y cargada de tensión. Una noche, mientras intentaban descansar bajo un cielo sin estrellas, Antón escuchó algo que nunca antes había sentido. No fue un relámpago ni un trueno natural. Era un sonido seco, lejano y rítmico que hacía vibrar el suelo bajo su cabeza. En la oscuridad del campamento, nadie encendió una luz y nadie se atrevió a explicar qué era aquel estruendo. Antón entendió entonces, sin necesidad de palabras ni mapas, que el destino final ya no estaba lejos. La guerra ya no era un rumor. La guerra ya estaba allí, esperándolos entre las sombras con el eco de sus disparos. El camino terminó en una cicatriz profunda sobre la tierra. La trinchera, un laberinto de barro que olía a metal oxidado y a miedo acumulado. Anton bajó los escalones de tierra sintiendo que el mundo que conocía desaparecía sobre su cabeza, dejando solo una franja de cielo gris. No hubo tiempo para adaptarse. El aire se rompió con un silbido agudo que le heló la sangre antes de que el suelo saltara por los aires. El ruido no era heroico, era un rugido ensordecedor que le vació los pulmones y le llenó la boca de polvo y sabor a hierro. Anton se aferró a su fusil, el único objeto sólido en un mundo que se desmoronaba, recordando por un segundo el calor del taller de su padre. Una orden gritada entre el humo lo obligó a levantarse. Sus piernas se movían por instinto, alejándolo del refugio de barro hacia el campo abierto. Corrió entre árboles astillados y alambres de espino, con el corazón golpeando su pecho como un martillo descontrolado contra un yunque. No hubo banderas ondeando ni discursos de gloria, solo el peso de su mochila y la visión borrosa de un horizonte que escupía fuego. De repente, un impacto seco en el pecho le robó el aliento, deteniendo el tiempo y el ruido de golpe. Anton cayó sobre la tierra extraña y, por un instante, el silencio de su pueblo volvió a rodearlo, envolviéndolo como una manta. Ya no sentía el peso del casco ni el frío del fusil, solo veía el cielo, inmenso y limpio, igual al que cubría su casa cada mañana. Anton Keller tenía 22 años cuando cerró los ojos, pensando en terminar el día y finalmente volver a casa. Anton Keller no sabía exactamente por qué luchaba, ni qué fronteras estaba defendiendo. Como él, millones de personas reales fueron borradas de los mapas por los que nunca preguntaron. Esto no es solo un cuento, es el dato colado. 1 millones de personas reales fueron borradas de los mapas por los que nunca preguntaron. Esto no es solo un cuento, es el dato colado. Es el dato colado.
Historias de carne y hueso rescatadas del olvido y contadas desde dentro. Porque detrás de cada cifra y de cada gran batalla, siempre hubo alguien que solo quería volver a casa.